Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy van a realizar la inducción general de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de la empresa Mediterránea. A todos los asistentes se les agradece su compromiso y el interés por cumplir con las normativas de esta empresa Mediterránea. Y a continuación vamos a iniciar esta capacitación. ¿Cuáles son los objetivos principales de la presente capacitación? Tenemos como objetivos principales que ustedes puedan conocer y familiarizarse en qué centros de trabajo se encuentra actualmente desarrollando los servicios mediterráneos. Luego, como segundo objetivo, que nosotros les comuniquemos cuáles son aquellas estándares, normas, reglamentos, procedimientos o protocolos de trabajo que nos van a asegurar a nosotros que ustedes trabajen con el bienestar correspondiente y con la seguridad debida. Como tercer objetivo, que conozcan también cómo pueden ustedes o qué medidas podemos tomar nosotros y también ustedes para que trabajen con seguridad y poder prevenir, ¿no es cierto?, que ocurra cualquier tipo de lesión o dolencia producto de la actividad que ustedes van a desarrollar en relación a cada puesto para los cuales ustedes han sido convocados, ¿no? Puesto de trabajo, ya sea en limpieza, ¿no? Limpieza industrial o en el servicio de alimentación. Y por último, el último objetivo es que nosotros tenemos como punto de partida para la seguridad y salud en el trabajo cumplir con la ley 29783. Bien, es la ley que rige a todas las empresas públicas y privadas en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Y como objetivo principal de la inducción de seguridad y salud en el trabajo, tenemos de que conozcan todos los que se les va a enseñar aquí para que ustedes tengan las herramientas, el conocimiento y la sensibilización necesaria de poder prevenir, evitar que les ocurra a ustedes un accidente de trabajo y producto de ello se incurra algún tipo de lesión o enfermedad producida por las actividades que vayan a realizar en Mediterránea, que conozcan cuáles son los lineamientos, procedimientos o qué cosas, ¿no es cierto?, tienen que ustedes hacer justamente para trabajar con seguridad y tener un trabajo eficiente, que participen también en podernos nombrar, podernos reportar, comunicar qué mejoras nosotros como organización podemos hacer para que ustedes puedan trabajar con una mayor seguridad. Asimismo, les comento que luego de esta presentación vamos a llevar un examen. Se va a realizar un examen y sí les pido por favor que presten la atención debida porque en cada pauta, en cada diapositiva que voy a mostrarles el día de hoy, puede haber algún tipo de examen o mencionar algún examen. Bien, parte del examen. Por eso es que tienen que tomar la debida atención. ¿Dónde actualmente se encuentra trabajando Mediterránea? Tenemos 5 proyectos en donde está Mediterránea. Y nuestro primer cliente, el cliente más antiguo, es el Hospital del Niño que queda en San Borja. Está dirigido por el Ministerio de Salud. Bien, aquí brindamos el servicio de limpieza y bioseguridad para todas las áreas del hospital, áreas comunes, quirófanos, consultorios, los servicios de alimentación, emergencia, auditorio, etcétera. Es decir, todos los ambientes que tiene el hospital y se les ha asignado Mediterránea a su cargo. Luego tenemos el servicio de alimentación. En el servicio de alimentación prácticamente brindamos alimentación para todos los pacientes, sus acompañantes, que generalmente son sus padres, ¿no? Porque es un hospital del niño, médicos y personal administrativo o todo el personal de salud que trabaja en el hospital. ¿Qué incurre esto? Incurre en preparar, ¿no es cierto? Tenemos una cocina central, se preparan los alimentos ahí,
también tenemos almacenes donde guardamos los insumos para poder realizar la preparación de los alimentos. Bien, se preparan los alimentos, se distribuyen los alimentos a los distintos pacientes, pisos de pacientes, y en el comedor principal donde se brinda la alimentación al personal médico. Luego estamos en el Hospital Cailín de la Fuente, es un hospital de salud que queda en Villa María del Triunfo, y aquí brindamos solamente el servicio de alimentación, tanto para pacientes como para personal médico y personal administrativo. Es lo mismo, es el mismo mecanismo que se realiza en el Hospital del Niño. En el Hospital Barton, que queda en la Avenida Argentina, muy cerca a Minca, en Salud, también brindamos el servicio de alimentación. En la clínica Estela Maris, que queda en Pueblo Libre, brindamos también el servicio de alimentación con la misma modalidad. Y estamos en Moquegua, provincia, en el puerto de Hilo, en el campamento Sauder, Perú. Aquí brindamos también el servicio de alimentación para el personal que puede vivir en el campamento, personal que trabaja en las oficinas también de este proyecto. Bien, tenemos un pequeño hospital pequeño donde también se brinda el servicio para los médicos, y si es que hubiese pacientes, tenemos las actividades de recreación y las actividades de hotelería. ¿Cuál es la misión y visión de Mediterránea? La misión de Mediterránea es ofrecer un servicio de calidad y posicionar al cliente en el centro siempre de todas las decisiones del negocio. Nuestro cliente va a ser el centro de todas las decisiones que se van a tomar para poder brindar un servicio con buena calidad. Luego tenemos como visión ser uno de los mejores empresas que brindan este tipo de servicio, ya sea alimentación y limpieza, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los valores de Mediterránea relacionados a la seguridad y salud en el trabajo? En primer lugar, el pensamiento en la seguridad ante todo. Pensamos siempre en seguridad. Cualquier cosa que hagamos, hay que hacerlas pensando en que si esto va a estar bien para mí, si no me va a incurrir en algún tipo de lesión o dolencia. Siempre hay que adelantarnos, hay que planificar el trabajo correctamente para saber y para poder realizarlo de la manera más segura posible. No solamente para mí viene la seguridad, también para nuestros compañeros o para terceros. Nosotros también lo que hagamos puede incurrir o puede afectar tanto positiva o negativamente a los pacientes, al personal médico, al personal administrativo. Por eso siempre tenemos que pensar con la debida seguridad. Otro de los valores es nos respetamos unos a otros. El respeto es importantísimo. Bien, mientras todos nos respetemos en el lugar de trabajo, vamos a trabajar en un ambiente armonioso. Va a haber armonía en el trabajo. Vamos a entender la situación del otro, ¿no es cierto? Eso se llama empatía, y nos vamos a entender y poder hacer un trabajo también en equipo. Trabajar en juntos, que está muy relacionado con lo otro. Si trabajo con respeto, voy a poder trabajar en equipo, voy a poder y saber escuchar las opiniones de los demás, ¿bien? Para poder tener un trabajo de calidad. Nuestra palabra es oro. Si bien, y lo van a ver cuando ingresen ustedes a cada uno de los centros que les acabo de mencionar, muchas de las actividades que se realizan son documentadas, y cuando me refiero a documentadas es que van a llenar registros, van a llenar documentos de manera diaria, bien, para poder evidenciar del trabajo que están desarrollando, sea un trabajo con seguridad y con calidad. Tenemos algo muy importante que es la palabra, y la palabra tiene que ser esencial para lo que nosotros vamos a desarrollar, ya sea con nuestros compañeros, si quedamos y acordamos en algo, con nuestros superiores o con el cliente, si es que tengo... Bien, disculpe. Bueno,
De ahí, nuestra palabra es oro. Ya les había comentado qué cosa es. Luego tenemos por qué para nosotros es importante trabajar con seguridad y salud en el trabajo y qué cosa nosotros tenemos que aportar para poder trabajar de manera segura. Primero, asumir la seguridad como nuestra. Bien, nosotros somos los primeros que tenemos que, los primeros a los que nos tiene que importar trabajar con la debida seguridad y respeto para para evitar o prevenir accidentes. Luego, evaluar y controlar todos los peligros y riesgos que ocurran a nuestro alrededor en la actividad que vayamos a desarrollar. Cumplir con todos los procedimientos de trabajo sin excepción. Trabajar en tiempo, en equipo, para contribuir al logro de la visión. Reportar incidentes, condiciones subestándares y verificar que se tomen medidas. Mantener el área limpia y ordenada. Esto es importantísimo. Este último es bien importante. No solamente es mantener el área limpia y ordenada, sino trabajar organizados, ¿bien? Darle la prioridad a las cosas importantes y después ir desarrollando lo demás. Participar activamente en los programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros como área desarrollamos varias actividades. Bien, desarrollamos actividades como capacitaciones, inspecciones, etcétera, y es importante que ustedes participen dentro de las actividades cuando se comuniquen. Pedir ayuda cuando es necesario, ¿correcto? El pedir ayuda es súper importante. Bien, pedir ayuda es importante sobre todo cuando eres nuevo. Tienes que pedir ayuda o a tu jefe inmediato, que es lo ideal, ¿bien? O de pronto te piden que alguna persona te dé el soporte, te dé la ayuda necesaria, ¿no? Entonces las personas generalmente más antiguas, las que tienen mayor experiencia, son las que siempre nos van a enseñar. Asistir a las capacitaciones programadas y coordinadas, ¿bien? Entre sus jefaturas, quienes sean sus jefes, y el área de seguridad y salud en el trabajo. Siempre vamos a coordinar con las jefaturas de la operación para poder desarrollar cualquier actividad, entre ellas las capacitaciones. Vamos a entrar ahora a detalle, esto les voy adelantando, puede ir en el examen. Sobre la ley 29783, que ya se la mencioné hace un rato, es una ley que debemos de conocer, es importantísimo su conocimiento. Bien, la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que obviamente la gestiona el Ministerio de Trabajo y la fiscaliza el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Los objetivos principales de esta ley es prevenir los riesgos laborables, promover la participación, promover la sensibilización de las personas y la capacitación, también promover la protección de todas las personas que podamos trabajar en la empresa. Ya les había comentado que el alcance de esta ley en realidad es un alcance muy amplio. El alcance es para empresas privadas, dentro de empresas privadas es un espectro muy amplio, empresas grandes, medianas, MIPES, pymes y hasta personas naturales con negocio. El sector público como hospitales, ministerios, etcétera, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Establece qué nos permite y qué nos indica hacer, porque es una ley que es obligatoria en el cumplimiento, no es opcional, sí o sí tenemos que cumplirla. Todos sus lineamientos son obligatorios. ¿Lo obligatorio qué cosa es? Todo lo que indique la ley tenemos que ejecutarlos, entre ellas elaborar documentos, registros, participar en las solicitudes de la misma SUNAFIL o el mismo Ministerio de Trabajo, etcétera. La política de seguridad y salud en el trabajo es un punto muy importante para la seguridad y salud en el trabajo y es uno de los lineamientos o puntos obligatorios que pide la ley 29783. Bien, la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué cosa es? Es el compromiso o es el documento que establece el compromiso de la gerencia general. Con este documento, la Gerencia General se compromete a cumplir con la legislación nacional, bien, relacionada a seguridad y salud en el trabajo, a poder gestionar ambientes seguros y saludables
para todas las personas que trabajemos en Mediterránea, con el fin, obviamente, de prevenir los accidentes de trabajo, controlar todos los peligros, reducir los riesgos y abordar las oportunidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto para los trabajadores, visitas y partes interesadas, y garantizar la consulta y la participación de todas las personas que trabajamos en Mediterránea. Cuando hablamos de consulta y participación, estamos hablando de que todos podemos participar, todos podemos comunicar de alguna u otra manera cómo estamos llevando el tema de seguridad o cómo la empresa está dirigiendo el tema de la seguridad y salud en el trabajo, qué cosas podemos mejorar, qué cosas estamos haciendo bien o mal, etcétera. Esto es lo mismo para otra empresa que se llama Tanis, y venimos con otro documento obligatorio por la ley 29783, ahí menciona en su artículo 34, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de gestión o es un documento. Cuando hablamos de instrumentos de gestión hablamos de documentos. Bien, es un documento, es un librito que nosotros lo tenemos impreso y en digital. Lo podemos, generalmente nosotros lo vamos a ofrecer, se los vamos a entregar de manera digital, bien, que va a indicar qué cosas son las obligaciones y los derechos de los trabajadores y las obligaciones y los derechos del empleador. También establece todos los procesos, los procedimientos de trabajo, las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, qué hacer en caso de una emergencia, etcétera. Sirve cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores en planilla, se tiene que desarrollar y elaborar. Este otro punto es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este punto es importantísimo. Bien, es súper importante porque aquí nosotros como empresa que tenemos más de 20 trabajadores necesitamos desarrollar o necesitamos conformar el comité. El comité es un grupo de personas que trabajan en la empresa, en este caso en Mediterránea. Trabajan, están en planilla, ¿no es cierto? Se desarrolla cuando una empresa tiene más de 20 personas, lo mismo que en el reglamento, y sus características son que es bipartito y paritario. ¿Bien? Bipartito y paritario significa igual número de representantes del empleador, es decir, de la empresa, e igual número de representantes de los trabajadores. Bien, entonces, cuando hablamos de igual número de representantes del empleador y de representantes de los trabajadores, hablo de esta manera. Para poder elegir a los representantes de los trabajadores, la elección se escoge a través de los trabajadores por una votación, como las elecciones municipales, las elecciones de presidente, etc. Se escoge a los candidatos o los candidatos se lanzan su candidatura, ¿no? Y luego se establece la fecha de votación, se tiene el jurado electoral, se hace en ese día la votación, ¿no? Con una ánfora, como ven ahí, ¿bien? Ya sea, nosotros lo estamos implementando de forma presencial y de forma virtual. Bien, también las personas que descansaron ese día, de pronto que están de vacaciones, etcétera, se pueden votar de manera virtual o que están en otro turno, que no llegaron al horario de las votaciones presenciales. Se hace luego de ello, una vez que se cierre la votación, se hace el conteo de votos y por mayoría de votos se elige a los candidatos por parte de los trabajadores. Los candidatos por parte del empleador se escogen porque la gerencia general escoge a esos representantes. Los escoge y los nombra como miembros del comité. Entonces, luego, entre sus miembros, los que son electos, escogen a su presidente y a su secretario y los demás serían los demás miembros del comité. Y así es como quedaría el comité bipartito y paritario. Aquí en este caso son 10 los representantes. ¿Qué quiere decir? 5 representantes del empleador y 5 representantes de los trabajadores.
Estos son otros representantes de los trabajadores de la empresa Tanis y estos son justamente los representantes tanto de Barton y de Kailin, como pueden ver ahí, que son 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. En cada uno, ¿no? Tanto en Kailin como en Barton. ¿Cuáles son las funciones principales de los miembros del comité? Una de sus funciones principales es reunirse de manera mensual, ¿no es cierto?, para poder trabajar y los puntos de agenda. Bien, entre los puntos de agenda que se trabajan son revisar, conocer y aprobar y vigilar el plan de seguridad y salud en el trabajo, programa de capacitaciones, aprobar el reglamento interno, el programa de seguridad y salud en el trabajo y otros documentos que la empresa considere necesarios, como el plan de emergencias, procedimientos de trabajo, etc. Luego es importante poder realizar inspecciones mensuales. Bien, a cargo de los representantes de los trabajadores y del empleador está el poder realizar estas inspecciones. Bien, investigar los accidentes. De ocurrir un accidente, el comité es el responsable de poder investigar para saber cuáles fueron las causas que incurrieron en que ocurriera ese accidente y cómo se va a evitar que vuelva a ocurrir un accidente igual o similar. Reportar a la dirección, o en este caso a la gerencia general, los puntos principales, bien, del avance o las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Ahora vamos a realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles operacionales. Este punto es muy importante porque este es el punto de partida para poder prevenir y evitar que un accidente ocurra. Bien, ¿es obligatorio por la ley 29783? Sí, todo lo que está aquí es obligatorio por esta norma y es importante que esto también lo pueda escuchar y revisar bien porque como varios puntos de arriba hemos podido mencionar, van a ir en el examen. Bien, entonces, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿qué cosa es? Bien, es un proceso importante que nos va a ayudar a cuidar la seguridad, la salud de todos los trabajadores o todas las personas que trabajan actualmente en medicina. Bien, detecta cuáles son las cosas que nos puede causar algún daño. Bien, nos va a ayudar a detectar, nos va a ayudar a identificar qué cosas nos puede generar algún tipo de lesión, dolencia. Bien, vamos a poder también entender por qué es peligroso y nos va a ayudar a identificar cuáles son las medidas que vamos a utilizar justamente para evitar que ocurra un accidente o una lesión producto de la actividad que vayamos a realizar. Hasta de la más simple, que de pronto puede ser las actividades de oficina, tienen peligros y riesgos que debemos controlar. En seguridad y salud en el trabajo utilizamos una matriz, que es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Bien, esta matriz la utilizamos de forma muy explícita. Bien, nosotros, tanto yo como los supervisores de seguridad y salud en el trabajo, las utilizamos, las manejamos, bien, y las llenamos. Las llenamos ¿para qué? Para que el personal pueda saber e identifique, ¿no?, dentro de sus actividades. A ver, alguien está tratando de entrar. Bien. Bien. Continuamos. Entonces, nosotros como área de seguridad y salud en el trabajo desarrollamos esta matriz que nos va a indicar qué actividad es la actividad que se va a desarrollar, qué puesto, si hay personal femenino o masculino. Bien,
Entonces, como les comentaba, esta matriz establece los procesos, las actividades que van a desarrollar el puesto de trabajo que está dentro de esa actividad. Bien, si es una actividad que se realiza todos los días o no, rutinaria, no rutinaria, o de pronto es emergencia, ¿no? ¿Qué género, qué sexo trabaja en esa actividad? Pueden ser hombre o mujer. Y después empezamos, dentro de la actividad que se escogió, empezamos a identificar los peligros, identificamos los riesgos, los controles y evaluamos los riesgos, que lo vamos a ver más adelante, y de haber algún tipo de riesgo alto que puedan poner en riesgo muy alto la seguridad de las personas, volvemos a implementar controles adicionales para que este riesgo pueda bajar. Bien, importancia de la matriz. 1. Cumplimiento legal. 2. Nos ayuda a prevenir accidentes. Bien, importantísimo, y enfermedades profesionales. 3. Su actualización es periódica. Entonces, actualmente, continuamente estamos mejorando esta matriz y nos ayuda a poder reconocer otros peligros, los cuales van a evitar que ocurra este accidente. Participación de los trabajadores. Nos ayuda para que esta matriz se haga, pueda ocurrir o pueda gestionarse. Bien, es necesario que todos ustedes, generalmente lo hacemos con los más antiguos, participen en la identificación de los peligros y riesgos por cada una de las actividades que ustedes realizan. Bien. Es importante que esté publicada, que esté en un lugar visible para que puedan ver la matriz y puedan identificar los peligros y los riesgos, y eso es base para otras herramientas de seguridad y salud en el trabajo, otros procedimientos u otros documentos. Ahora entramos a la parte básica, ¿no? ¿Qué cosa es un peligro? El peligro es una situación peligrosa, ¿no? Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño, bien, a las personas, equipos, procesos o al ambiente. Entonces, eso va a ser el peligro. Todo aquello que pueda generar un daño a la persona, a los equipos, al proceso y al medio ambiente, intrínseco de la actividad de trabajo. Pero tenemos lo mismo, la misma definición, pero creo que un poco más aterrizada. Bien, es que el peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estas. Vamos a quedarnos con el párrafo primero. Es una fuente, situación o acto con potencial de causar lesión o enfermedad. Cuando hablamos, vamos a irnos al final. Potencial de causar lesión o enfermedad, estamos hablando que es posible, es probable, existe. Bien, entonces existe la posibilidad, potencial, etcétera, de que ocurra una lesión. ¿Producto de qué? De yo estar haciendo una actividad, ¿no? Con una fuente, situación o acto. Cuando hablamos de fuente de peligro, estamos hablando de distintas fuentes de peligro que puedan existir o tipos de peligro que puedan existir en las actividades que realicemos. Pueden ser peligros mecánicos, aquellos con lo que podemos accidentarnos o lesionarnos porque nos chocamos con algo, contra algo, o a través de algo, o algo nos aplastó, o nos quemamos, o nos cortamos, etcétera. Esos son los tipos de peligros mecánicos y es importante que ustedes aprendan a diferenciar. Tenemos los peligros físico-químicos, que pueden ser aquellos que generen una reacción química, bien, como por ejemplo en el caso de soldadura, en el caso de las actividades que ustedes realizan, son más los químicos que puedan tener, bien, pero físico-químicos no tanto. Peligros eléctricos y los locativos, ¿no? Los locativos son aquellos pues que están en las distintas infraestructura, ¿no? De pronto la infraestructura no está en buen estado, hay un piso roto, o la infraestructura es muy pequeña, los sitios son muy angostos, etc. Tenemos peligros químicos, que están relacionados con los productos químicos, ¿no es cierto?, que vayamos a manipular. Los psicosociales, que es la interrelación del ambiente de trabajo con
con mi forma de ser. No todos tenemos la misma forma de ser. Hay personas que trabajan muy bien bajo presión, que saben manejar sus emociones, como de pronto hay personas que son más sensibles ante situaciones de pronto caóticas o de estrés. Entonces, cada uno va a percibir la parte psicológica del trabajo de una forma muy diferente. La parte biológica, los peligros biológicos que son, como en el COVID-19, ya pasó como 5 años de esto, que eso pueden ser las bacterias, virus, mohos, hongos, etcétera, que van a interactuar con nosotros, la ergonomía, y que está relacionada a la ergonomía con posiciones, posturas, y los peligros físicos. Bien, entonces, esto está relacionado con las fuentes o tipos de peligro. Va a depender mucho de la actividad que vayamos a desarrollar, las fuentes o tipos de peligro, en qué momento en particular o situación en particular estoy desarrollando la actividad, ¿bien? Y la actitud que estoy teniendo, la acción que estoy tomando para desarrollar la actividad. Supongamos, no sé, si estoy molesto o triste por algo, obviamente va a haber el potencial de riesgo a lesionarme es mayor. Pero si estoy concentrado, haciendo las cosas correctamente, siguiendo los procedimientos que me han indicado, obviamente la posibilidad o la probabilidad va a ser menor de una lesión. Bien, entonces mucho depende de la actitud que tomemos en desarrollar el trabajo. Es como en la vida, si tengo una buena actitud, las cosas me van a ir bien, ¿no? Voy a hacer las cosas bien, planificada, con la cabeza más centrada, enfocado. Entonces aquí tenemos algunos tipos de peligro, unos ejemplos que tenemos aquí. Tenemos un peligro químico, que es la lejía, y dos peligros mecánicos. Uno es el cuchillo y otro es el coche bandejero. El primero es un peligro químico, es la lejía. La lejía es un producto químico y todos los materiales con los que hagamos limpieza, líquidos, van a ser productos químicos, es un peligro químico. ¿Nos puede generar algún tipo de daño o existe un potencial de lesión o enfermedad con el químico? Sí, sí existe. Me salpica el ojo, me voy a lesionar el ojo, se me va a irritar de pronto y no voy a poder trabajar. Bien, entonces sí sería, y eso es un accidente, bien, de trabajo. Si me cae la lejía al ojo, si por algún motivo ingiero lejía, o si me cae algún otro químico que puede ser un sacagrasa, un quitasarro, que son muy fuertes y me cae en la piel, me puede quemar la piel, etcétera. Los otros dos peligros mecánicos, bien, que el coche bandejero que tiene el joven y el umbral de la puerta, donde la mano se queda atrapada y atorada y se golpea la mano entre estos dos materiales, el umbral de la puerta y el coche bandejero. ¿Correcto? Entonces es importante que puedan considerar y tomar las medidas pertinentes para evitar ese tipo de lesiones. Ese es uno de los tantos peligros que puedan identificar. Otro peligro mecánico es el uso de cuchillos o de materiales, herramientas filosas en general. Bien, entonces, ¿por qué? Porque me puedo cortar. Ese es el posible daño que me puede pasar. Y puede ocurrir, sí, pudiese ocurrir. Bien, entonces ahí tenemos el peligro. Y cuando identificamos el peligro, ¿no? El peligro que identificamos es prácticamente esto. La lejía es un peligro, el cuchillo es un peligro y el coche bandejero en movimiento es un peligro. Estos son los peligros que yo identifico. Otros peligros dentro de una lista tan amplia: piso mojado es un peligro, los equipos a energía eléctrica son otro peligro, bien, el horno a gas es un peligro, etcétera. Porque existe el potencial de que me pueda generar una lesión o un daño. ¿Y cómo yo identifico cómo yo defino qué tan grave o qué tan perjudicial para mí es ese peligro? ¿Cómo yo lo puedo identificar? Bien, bien, entonces en realidad el riesgo es esto, pero también es el que se presenta como la combinación de la frecuencia y consecuencia o gravedad de un incidente identificado. Bien, entonces aquí tenemos los distintos, con el riesgo vamos a analizar más el peligro.
1. Ya identificamos el peligro, que es una parte fácil. Ahora vamos con el riesgo a analizarlo. Bien, primer paso, identificar el peligro. Segundo paso, evaluar el riesgo. Y el riesgo no puedo hacerlo antes que el peligro. El riesgo siempre va a ser después. Entonces, identifico el riesgo y lo evalúo. Bien, si aquí yo tengo que le identifica el peligro y el peligro es el producto químico, luego el riesgo del producto químico va a ser que me haga una lesión en el ojo. Bien, que me haga una lesión en el ojo por salpicadura, ¿correcto? Y la evaluación de ese riesgo va a ser qué tan probable es de que una persona de cocina, bien, le salpique un producto químico al ojo y qué tan grave va a ser esa lesión, ¿no? ¿Qué tan grave? ¿Va a perder la vista? ¿Va a perder la vista para siempre? Supongamos, en el peor de los casos, no va a poder ver por un tiempo, va a tener una lesión leve o no le pasa nada. Esas van a ser las 5 gravedades, ¿no?, que le puede ocurrir a alguien. Entonces siempre el riesgo se va a identificar y se va a evaluar, ¿correcto? Para saber qué tan grave es y qué tan probable es que me ocurra eso. Lo mismo va a suceder con el cuchillo durante el corte, ¿no? Ya identifiqué el peligro, que es el cuchillo, ahora tengo que describir el riesgo, que es la lesión con el corte, puedo cortarme, pero qué tan grave, ahora viene la evaluación, qué tan grave va a ser ese corte, ¿bien? ¿Qué tan grave va a ser ese corte si si me corto cualquier parte del dedo, y con qué frecuencia el cocinero va a trabajar? Bien, va a trabajar en corte. Entonces, siempre tenemos que identificar y evaluar ambas cosas. La diferencia entre el peligro y el riesgo, ya les he mencionado miles de veces, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. ¿Cómo se evalúa? Puede ser de un riesgo alto, de un riesgo medio, de un riesgo bajo. Eso depende mucho de qué tan probable es que yo realice la actividad con ese peligro y qué tan feo, para ponerle un nombre un poco más coloquial, va a ser la herida o la lesión. ¿Bien? Eso es prácticamente la diferencia entre el peligro y el riesgo, pero aún así, los dos van juntos. Primero se identifica el peligro como paso 1, luego se identifica el riesgo y se evalúa el riesgo. ¿Correcto? Las consecuencias son básicamente las lesiones, los daños que podamos, ¿no?, tener o los accidentes, ¿no?, ante la manipulación de los peligros que vayamos a identificar. ¿Cómo vamos a controlar estos peligros? ¿Cómo vamos a evitar que realmente se materialice el riesgo? ¿No es cierto? Que me corte, que me queme, por más que sea muy grave o no tan grave, ¿no?, la consecuencia. ¿Cómo voy yo a evitar? Voy a establecer medidas de control. Y acá tengo una pirámide invertida a la cual le llamamos las jerarquías de controles. Bien, las medidas de control básicamente son para poder evitar que ocurra cualquier tipo de accidente. Entonces tengo las de menor eficacia, que son los EPPs, bien, los equipos de protección personal. Bien, esos no son menos importantes, simplemente son menos eficaces. No quiere decir que sean menos importantes, son importantísimas y las van a utilizar aquí o de pronto en otras empresas. Controles administrativos, bien, controles de ingeniería, sustitución y eliminación. En los controles administrativos aquí nosotros hablamos y mencionamos sobre procedimientos de trabajo, las capacitaciones que vayamos a realizar, de pronto hacemos inspecciones, etc. Los controles de ingeniería son mantenimientos, señalizaciones, que vayamos a hacer mantenimientos a los equipos, señalizaciones al ambiente de trabajo, etc. Y sustitución y eliminación, que son los más eficaces,
van a estar relacionados con que en el último, en el de pronto más eficaz, que es la eliminación del riesgo. Es decir, si yo identifiqué el cuchillo como un peligro y el riesgo como el corte, voy a ver un mecanismo para evitar el corte, ¿no? Para que las personas, al momento de que manipulen el cuchillo, no se corten y ahí elimino completamente el riesgo de corte, ¿no? Aquí un poco vemos la interacción entre peligro, riesgo y control operacional. Bien, ahí están, ustedes ven en la base de la imagen, dos personas trabajando que están siendo protegidas, ¿no?, por un círculo de controles operacionales que podemos llamar lo que hemos visto los EPP, los controles administrativos, los controles de ingeniería, de eliminación y de sustitución, que hacen una barrera protectora ante los peligros, ¿no? No permite de que los peligros puedan atravesar esa barrera y hacerle daño a las personas que están trabajando. Entonces, prácticamente esta es como que la interacción principal de los controles operacionales con los trabajadores, con los peligros y los riesgos, ¿no? Vamos a avanzar un poquito y aquí vamos a ver lo que son los incidentes de trabajo. Vamos a ver definiciones que son importantes y los incidentes que son. Y presten mucha atención a estas definiciones porque podrían ser parte del examen. Incidente, un evento no deseado que ocurre en el lugar de trabajo pero que no causa lesiones al trabajador. Ojo. Un evento no deseado que incurre en el lugar de trabajo, pero no causa lesiones al trabajador. O si las causa, estas solo requieren primeros auxilios. Entonces, el incidente es aquella situación en la cual yo puedo estar en peligro, pero no tengo ninguna lesión. Y como mencioné ahí, y si ocurriese, va a ser mínima. Y me van a poner un curita, me van a poner una cremita, algo simple. Bien, también se les conoce como casi accidentes o cuasi accidentes. ¿Por qué? Porque podemos decir, uy, casi me caigo, uy, casi me quemo, casi me resbalo, ¿no? Etcétera. Por eso se les dice casi accidentes. Pero son los incidentes. Y ahora venimos con la definición de accidente. El accidente es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo, ¿no? Tenemos que estar trabajando para poder establecer esta definición de accidente y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez permanente o temporal, como por ejemplo, si alguna vez se han caído y les han puesto yeso, puede tener un esguince, una fractura, eso va a ser una invalidez temporal, porque de pronto en un lapso de 2 meses, 3 meses, van a poder caminar, ¿no es cierto? Por eso es que hay dos tipos de invalidez, permanente o temporal, o la muerte. Entonces, a diferencia del incidente, el accidente sí hay una lesión orgánica. Ya vamos a tener una lesión en la cual vamos a tener que pasar por una atención médica. Bien, vamos a pasar por una atención médica. O incluso, en el peor de los casos, puede ocurrir la muerte. ¿Cómo podemos identificar o preparar o prevenir, ¿no es cierto?, antes que suceda un incidente o un accidente? Podemos identificar sus causas inmediatas. ¿Cuáles son estas? Los actos y las condiciones subestándares. Cuando hablamos de estándar de trabajo, estamos hablando de aquel procedimiento establecido por Mediterránea, bien, que nos va a indicar cómo hacer nuestro trabajo. Va a tener etapas específicas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, de cómo hacer el trabajo, por pasos, ¿no?, detallados. Nos los van a enseñar, nos los van a presentar en algún documento. Bien, entonces, cuando hablamos de estándar, hablamos de eso. Bien, cuando le ponemos el prefijo subestándar, estamos considerando
de que ese estándar no se está cumpliendo, de que ese estándar no se está implementando, de que no estoy haciendo caso al estándar que me dijo la empresa. Es un incumplimiento del estándar cuando mencionamos la palabra subestándar. Entonces, cuando mencionamos acto subestándar, estamos hablando de que estamos incumpliendo con el estándar. ¿Pero quién está incumpliendo? Estoy incumpliendo yo como trabajador, porque yo soy el que ejecuto las labores de trabajo. Si, por ejemplo, durante la actividad de corte para un cocinero o un ayudante de cocina, el estándar es utilizar el guante anticorte, tener el cuchillo bien afilado, ¿bien? Y yo incumplo con uno de los estándares, que es utilizar el guante anticorte, ¿bien? Estoy cometiendo un acto subestándar porque estoy incumpliendo con el estándar. ¿Y qué ocurre con eso? Ocurre una posibilidad muy alta de que me pueda ocurrir un accidente. Entonces los actos subestándares, como su nombre lo dice, actos, quien realiza los actos los realizamos nosotros las personas. Son incumplimientos que desarrollamos nosotros como personas, a diferencia de las condiciones subestándares. Las condiciones subestándares son situaciones, momentos, espacios, infraestructura, equipamiento, cosas, objetos que van a estar en mal estado, bien, de funcionamiento, y esos pueden incurrir o aumentar la posibilidad de que a mí me ocurra un accidente. Bien, entonces son dos diferencias muy grandes. Los actos son incumplimientos nuestros, que puede aumentar la ocurrencia de un accidente, pero las condiciones subestándares son equipos, infraestructura, herramientas que no están en condiciones para poder, con las que podamos trabajar, ¿no es cierto? Y puede ocurrir un accidente. Ejemplos los vamos a ver aquí. Acto subestándar. Yo trabajo sin EPPs, ¿bien? Yo no respeto los procedimientos de trabajo. Yo derramo aceites en el piso y no limpio. Yo hago bromas o juegos durante las actividades laborales, opero yo algún equipo sin conocimiento de autorización, etc. En cambio, las condiciones subestándares son de pronto un ambiente donde hay falta de orden y aseo. Un equipo que tiene niveles de ruido muy altos y que me va a afectar mi capacidad auditiva. De pronto, un espacio, un ambiente de trabajo donde la iluminación o la ventilación no es la adecuada. No puedo ver bien y me puede generar algún tipo de fatiga. Donde las herramientas donde voy a trabajar o los equipos están defectuosos, pueden pasar corriente, pueden tener fugas de gas. De pronto el piso, ¿no?, del ambiente donde yo trabajo está en mal estado o está muy desgastado y está resbaloso, entre otras cosas. Bien, acá hay ejemplos de condiciones y actos subestándares y voy a leer lo de rojito. Generalmente el 95% de las causas de algún accidente o incidente se ocurre por actos subestándares o comportamientos inseguros. Acá no me voy a detener mucho. Obligaciones y derechos de los representantes. Obligaciones del empleador. En la ley 29783, en el artículo 49, pueden ver las obligaciones del empleador. Obligaciones de los trabajadores. En la ley 29783, en el artículo 79, están las obligaciones de los trabajadores. No es nada que se haya inventado Mediterránea, está en la norma. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace Mediterránea para poder tener un adecuado funcionamiento, ¿no es cierto?, y poder evitar o prevenir que ocurran accidentes en nuestras servicios y a las personas con las que trabajamos? Primero, hacemos la difusión de las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles, y también hacemos que las personas participen de esta identificación de peligros y riesgos. Es muy importante para nosotros su participación. Luego, son semanales, pero también son casi diarios, ¿no?, los recorridos, los acompañamientos que nosotros hacemos al personal para verificar si están trabajando de forma segura, si las condiciones en las que trabajan son seguras, es decir, no están
cometiendo actos subestándares o condiciones subestándares. Tenemos un reconocimiento mensual, ¿no? Un conteo mensual de si estuvieron accidentes o no, o incidentes de trabajo, etcétera. Hacemos capacitaciones mensuales, siempre, eso por favor lo tenganlo muy claro, las capacitaciones son coordinadas con sus jefes inmediatos. Bien, los jefes inmediatos, siempre vamos a coordinar con ellos las capacitaciones, con anticipación, con la debida anticipación para que se puedan organizar y asistir a las charlas. Hay reconocimiento del trabajador del mes, el trabajador más seguro, todos los meses hay un reconocimiento que lo gestiona, lo lidera Recursos Humanos, y nosotros también participamos activamente en reconocer a las personas más seguras que trabajaron correctamente ese mes. Bien, de todos los centros. Realizamos auditorías internas y externas. ¿Qué es esto, no? Hacemos verificaciones, ¿no? Hacemos una verificación muy detallada de todo lo que realizamos en seguridad y salud en el trabajo y verificamos si cumplimos o no. Y si no cumplimos, pues obviamente tenemos que tomar medidas para poder cumplirlo. Ahora venimos a lo que son los controles operacionales. Ya vimos que los controles operacionales son aquellas medidas con este triángulo invertido de eficacia, ¿no es cierto?, que nos va a asegurar de prevenir o evitar que ocurran lesiones, ¿bien? Lesiones o accidentes de trabajo. Entonces, en primera instancia, tenemos el control de higiene personal. Importantísima la higiene de las personas, siempre ir limpios, y eso lo hemos aprendido después de pandemia, considerarlo como un control muy importante. Bien, higiene, bañarse antes y después de salir del trabajo, bien, lavarse continuamente la mano, se les va a indicar en los centros con qué frecuencia se tienen que lavar la mano. Bien, las mujeres deben tener el cabello recogido, y los hombres, los varones, el pelo corto, por favor, y siempre la barba afeitada, no pueden ir con barba, no utilizar ningún tipo de joya, bien, alhaja, en ninguna parte expuesta, ¿no? Rostro, manos, etcétera, el cuello tampoco, etcétera. Control en la manipulación de carga, bien. Cuando hablamos de manipulación de carga, estamos hablando de cargar peso con mi cuerpo. Yo con mi cuerpo hago un esfuerzo y cargo un objeto. Bien. El estándar, para hablar de estándares ahora, el estándar es, en varones, el peso máximo para poder cargar es de 25 kilos y en damas es de 15 kilos. Bien, eso está ya por un reglamento, una resolución ministerial, ya se estableció, y estos son los pesos máximos. Sin embargo, si yo tengo mecanismos o medios con ruedas de poder trasladar correctamente los objetos o los materiales sin hacer un esfuerzo, los uso. Uso los coches 3 niveles, los coches bandejeros, los coches tipo L, etcétera, para poder hacer estos traslados, porque me va a ayudar a evitar hacer un esfuerzo o poder lesionarme alguna parte del cuerpo. Bien, entonces aquí tengo la carga manual. Si hago la carga manual, tengo que cumplir estos 5 pasos. Bien, si es que ya tengo que hacer de todas maneras, tengo que cargar con mi cuerpo un objeto. Los pasos más importantes son las de doblar las rodillas, inclinar la columna de forma recta, bien, dirigiéndome mis brazos al objeto, agarrar el objeto en la misma postura y levantarme. Bien, levantarme, no generando un sobreesfuerzo en la columna, sino tratando de distribuir ese peso en nuestros muslos, caderas, brazos, espalda, etcétera, para no sobrecargar la columna. Bien. Ahora vamos a ver la manipulación de productos químicos. ¿Van a manipular productos químicos? Sí, lo van a hacer en su momento. Bien, cuando hagan la limpieza de ambientes, cuando hagan la limpieza de sus áreas, cuando tengan que lavar utensilios, van a tener que realizar, bien, la manipulación de sustancias químicas. Entonces, para esto hay que conocer varias cosas importantes de las sustancias químicas o materiales peligrosos con los que vamos a trabajar. La primera es saber y conocer
qué productos químicos con los que voy a trabajar y para qué sirven. Eso es lo primero. ¿Bien? Lo segundo es saber su rombo de seguridad, que está ahí, es un rombito de 4 colores, de pronto lo ven chiquitito, tiene color azul, rojo, amarillo y blanco. El color azul es el color de riesgo a la salud, el color rojo es el color de inflamabilidad, el color amarillo es de reactividad y el color blanco es de riesgos específicos. Asimismo, es necesario que puedan conocer que cuando el producto químico se va a distribuir, ¿bien?, en envases que no son sus envases de fabricante, con los que nos entregó el fabricante, sino puede ser un balde, puede ser un pulverizador. Estos tienen que estar debidamente etiquetados con su nombre, con el rombo de seguridad, con los EPPs que voy a utilizar y con la concentración a la cual la voy a utilizar. Como recordaris, el rombo de seguridad tiene 4 colores. Azul, que significa riesgo a la salud; rojo, riesgo de inflamabilidad; amarillo, riesgo de reactividad; y blanco, riesgos específicos. Otra consideración importante para los productos químicos es que todos los productos químicos van a venir con un documento que se llama hoja de seguridad o hoja MSDS. Bien, esta hojita de seguridad es importantísima porque aquí va a indicar quién lo fabricó, el nombre de la empresa, su número de teléfono, la dirección, cuáles son sus ingredientes, con qué lo fabricó, cuáles son los materiales o los compuestos químicos con los que lo fabricaron, qué tan peligroso es, bien, si es inflamable, quiere decir si es que se incendia, si tiene algún riesgo a la salud, qué cosa puede pasar, ¿no?, etcétera. Cómo se debe almacenar, cómo se debe transportar, qué hacer en caso de incendio, etcétera, etcétera. Otro control operacional que lo vimos y que al no ser tan eficiente no significa de que no sea importante, son los equipos de protección personal que son vitales para la operación. En el servicio de alimentación, estos son los EPPs básicos. Bien, tenemos desde guantes de seguridad, que es de distintos tipos, los que son como aluminio, bien aluminizados, se llaman guantes aluminizados, que resisten hasta 350 grados centígrados. Eso es para sacar o retirar las bandejas del horno. Luego tenemos los de correa roja, que son los guantes anticorte, que nos sirve para poder cortar los productos o preelaborar las frutas, las verduras, las carnes. Tenemos los guantes Kevlar, que son para calor, pero un calor más leve, hasta unos 80 grados centígrados. Y tenemos los guantes verdes, que son los guantes de nitrilo, que vamos a utilizarlo cuando manipulemos químico o cualquier tipo de agua, o cuando trabajemos con agua en general. Calzado de seguridad. Tenemos las botas, que son para trabajar en áreas húmedas, y los botines, bien, que son para trabajar también en las distintas áreas ya más industriales, dentro de cocina, para distribuir los alimentos, etc. La diferencia entre ambas es que, como les mencioné, las botas son para áreas con alta humedad. Bien, ¿cuáles son similares? Son antideslizantes, tienen punta de acero. Bien, eso es importante. Importante es un detalle ya extra que les doy, de que usen medias de algodón y usen medias que sean por encima del tobillo, porque al ser de seguridad son más duras y les puede generar algún tipo de herida. Luego tenemos los lentes de seguridad, que nos va a servir para protegernos de cualquier tipo de partícula líquida o sólida que vaya a proyectarse a nuestra vista. Va a evitar de que nos lesionemos los ojos con polvo, tierra, químicos, etc. Tenemos también protección del cuerpo, ¿no?, con los mandiles que vamos a utilizar, va a protegernos de los líquidos calientes, de los líquidos, de los químicos, ¿no es cierto? Y no se ve aquí, pero también tenemos unas mangas, y las mangas son muy útiles para poder evitar quemaduras y para evitar cualquier tipo de contacto con los químicos. Luego tenemos los equipos de protección personal de limpieza. Indicar. Los EPPs de servicio de limpieza comprenden guantes,
bien, de seguridad se dividen en dos colores, en verdes y en rojos. Se utiliza para hacer limpieza en general, solamente que el rojo es para las áreas contaminadas. Los residuos de los zapatos de seguridad son botines, los lentes de seguridad para la proyección de partículas y evitar cualquier tipo de lesión, y en particular aquí se utiliza tapones auditivos para proteger del ruido, bien, para protegernos de cualquier tipo de ruido. Luego tenemos los equipos de protección personal del servicio de residuos sólidos. Tenemos los guantes de seguridad, tenemos los lentes de seguridad, bien. Los guantes de seguridad son para aquellos, para poder protegerse ante la manipulación de las bolsas de basura, ¿no? Y no estar en contacto directo con ellas, porque tienen microorganismos, sustancias tóxicas, etcétera. Entonces es importante que el personal se proteja. Lentes de seguridad para evitar cualquier tipo de protección de partículas y lesión de ojos. Protección de las vías respiratorias, ya que los residuos sólidos emanan vapores y gases que son tóxicos, y estos protectores son muy importantes. Y el calzado de seguridad, que el mismo que alimentación, es botín y bota. Central de esterilización, los guantes de seguridad para poder manipular químicos o sustancias húmedas, lentes de seguridad para poder evitar lesiones por proyección de partículas. También tiene una protección de vía respiratoria especializado para evitar la exposición, para prevenir la exposición de gases tóxicos, y protección auditiva cuando tienen la actividad de utilizar en el área roja un equipo que genera ruido. Acá hay un ejemplo del uso de guantes, ¿no es cierto? Aquí tiene el primera foto las mangas, luego el guante luminizado, el guante Kevlar y los guantes de color rojo cuando manipulan residuos biocontaminados. En el caso de salud ocupacional, tenemos la vigilancia ocupacional, que nos sirve, que es el reconocimiento y evaluación de cómo está en salud del personal, poder identificar y prevenir si ocurriese algún tipo de enfermedad laboral. Bien, y que todos los trabajadores puedan realizar sus exámenes médicos, ¿no? Ustedes, si es que ya lo realizaron o no, lo van a hacer de pronto mañana, y le van a pasar un examen médico, que es el examen médico de inicio, bien, y van a tener la aptitud o una aptitud con restricción, como ven aquí. Luego, como como actividad preventiva y vigilancia de la salud, también tenemos los monitoreos, ¿no? Disergonómicos, psicosociales, ruido, iluminación, estrés y biológico. Realizamos también campañas de seguridad, como protección de manos, protección de caídas, prevención de la ergonomía, etcétera. La respuesta ante emergencia, ¿bien? La respuesta ante emergencia, primero tenemos que reconocer que existe un plan de emergencia. Este plan, que es un documento que va a ser aprobado por el comité, bien, revisado y aprobado por el comité, va a identificar los tipos de emergencia que tiene Mediterránea, como pueden ser lucha contra incendio, sismos, de pronto maremotos en algunas sedes, ¿no? En algunas sedes son dos, que puede ser Hilo y Barton. Quizás Barton está un poco lejos, pero no se descarta. Derrames de productos químicos, fugas de gas. Y en este plan, en cada una de estas, se van a identificar en la etapa de preparación, qué vamos a hacer en la etapa de preparación, durante el evento, que es lo ideal que deberíamos hacer, y después de. Bien, la etapa de preparación es básica. Ahí vamos a identificar pues las rutas de evacuación, con las señales, con las zonas seguras. Se van a capacitar a las brigadas, se va a capacitar al personal, se van a hacer simulacros, ¿no es cierto? Se va a implementar los botiquines, se va a implementar los kits antiderrame, se van a dirigir, nos van a capacitar sobre las fugas de gas, etcétera. Se va a hacer una etapa bastante larga donde se hacen muchas actividades. Bien, en el durante ya tenemos que desarrollarnos y actuar de manera preventiva para evitar que ocurran lesiones o que personas se vean perjudicadas, ¿no? Por eso es muy importante la etapa de preparación. Y en el después, ver cómo está la situación,
saber que, o poder reconocer que estemos todos o la gran mayoría juntos y estemos bien, ¿no es cierto? Pueden avisar a sus familiares a los celulares por mensaje de texto al 119, ¿bien? Y esperar a que nos indique el responsable, ¿no? Del lugar donde estemos trabajando, que podamos retornar a labores o, en su defecto, cuál sería la acción a tomar. Bien, entonces tenemos muchas situaciones de emergencia, como ya les comenté. También hay que considerar en el plan de emergencia los tipos de señales o señalizaciones que van a existir. Tenemos las señalizaciones informativas o de evacuación. Cuando vean una señal verde de fondo verde con el contenido blanco, eso es evacuación de todas maneras. En el supermercado, en los mercados, en los centros comerciales, hospitales, clínicas, etcétera, cualquier lugar público, tiendas. Si hay esa señal, es el lugar donde deben de evacuar y les va a llevar a la salida inmediata. Luego tenemos los de advertencia, que nos va a advertir el peligro. Son de color amarillito, reconocibles, y nos va a advertir siempre el peligro. Los de color azul, bien, que son los obligatorios y nos van a exigir el uso de ciertos implementos, como en este caso pueden ver los equipos de protección personal. Los de fondo blanquito con la imagen, los de fondo rojo con imagen blanca, bien, estos son los dispositivos de emergencia, ya sea botiquines, extintores, mangueras, señales, luces de emergencia, etcétera. Todo lo que corresponde a emergencia van a tener esa característica. Y los de prohibición, que tienen una diagonal en el círculo que cruza el círculo. ¿Qué cosa es? Nos prohíbe. ¿Qué significa prohibición? No toco, no miro, no hago, no entro, no fumo, no uso celular, etcétera. Bien, y se les hace caso a las señales. No porque no sepan hablar, no se les va a hacer caso, no. Hay que hacerles caso, son silenciosos, pero son vitales, pueden salvarnos la vida. Bien. En caso de evacuación, es importante, ya les mencioné el antes, durante y el después. Dentro del antes, lo mismo, ¿no? Asistir a las charlas, hacer los simulacros, dejar los espacios o vías de evacuación libre, no acumular cosas, bien, los puntos de reunión, siempre ubicarlos bien. En el durante, actuar de forma correcta, no gritar, no empujar, no correr. Bien, eso es un lema importantísimo. En caso de incendio, aprender a utilizar el extintor, ir a las charlas, aprender a hacer los simulacros, reconocer las rutas de evacuación, saber dónde están los extintores. En el antes, verificar siempre que los extintores estén en buen estado. Bien, eso es importante y siempre lo hacemos. En el durante, lo mismo. Evacuar, intentar apagar. Si se puede apagar el amago de incendio, apagarlo. Si no, evacuar inmediatamente. Y lo mismo, no gritar, no correr, no empujar. ¿Bien? Estos son algunos de los simulacros que hemos hecho. Bien, en las distintas sedes. Y si ocurriese algún accidente de trabajo, siempre se comunica. Por más insignificante que parezca, por favor, comuniquen si es que les pasó algo. Es importante que lo digan a sus supervisores. Bien, una vez que yo lo comunico al supervisor, pueden hacerme los primeros auxilios. Y si después del primer auxilio, que puede ser como ya les había indicado un incidente, continúa labores. Si aún así existe dolencia, existe malestar continuo, se activa el seguro complementario de riesgo, previa evaluación, ¿no es cierto? Y se les atiende para que puedan tener la atención médica en caso correspondiera. Para el tema de medio ambiente, vamos a irnos al área a lo que es residuos sólidos. Residuos sólidos. Bien, los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos resultantes principalmente de las actividades humanas, que pueden ser derivados de papel que yo ya no uso, papel bond que no uso, periódico, o algún cartón que me haya venido con algún producto que compré, ¿no es cierto? Y lo voy a desechar. Cualquier tipo de plástico, botellas plásticas, bolsas plásticas, envolturas plásticas del frijol,
del arroz, ¿no es cierto? Latas del atún, de cualquier conserva, botellas de vidrio, de cerveza, de refrescos, etcétera. Bien, y estos, aquí no está, pero tienen una particularidad importante para Mediterránea. Deben de ir a tratarse o se los deben de llevar, bien, a través de los camiones de basura a un relleno sanitario. El relleno sanitario es un lugar autorizado por el Ministerio de Salud, autorizado y validado por el Ministerio de Salud para poder darle el tratamiento correspondiente y evitar que se expandan enfermedades y empiecen a generar algún tipo de plaga, como ratas, cucarachas, que son las que traen la mayor gran parte de enfermedades. Para el caso de alimentación vamos a tener distintos tipos de residuos. Tienen que saber que nosotros vamos a clasificar los residuos. No todo se va a mezclar, se va a clasificar. Y la clasificación va a ser por tipo de residuo y por color. Bien, aquí tenemos los residuos, los primeros, los residuos biocontaminados. Los residuos biocontaminados, por favor, presten mucha atención. Los residuos biocontaminados, como su nombre lo dice, bio de vida, contaminados, que esta vida está contaminando. ¿Y cuáles son? No se ven, son microscópicos y son las bacterias, los microorganismos, más conocidos como gérmenes, que propagan o transmiten enfermedades. ¿El servicio de alimentación genera residuos biocontaminados? Sí. No directamente nosotros, pero tenemos que hacernos cargo. ¿Cuáles son estos? Yo les mencioné al principio que nosotros realizamos la actividad de entrega de Yo les mencioné que nosotros realizamos la actividad de entrega de los alimentos. Bien, y así como los entregamos, los recogemos de los pacientes, ¿no? Recogemos las bandejas que tienen sus platitos y cuando un paciente no termina de comer su comida, de pronto deja un poquito de arroz, deja un poquito de frijol, no termina la sopa, no termina su refresco, esa comida que el paciente ya la tocó con su saliva, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, se considera alimento biocontaminado, porque nosotros no sabemos si el paciente tiene una enfermedad contagiosa que pueda trasladarse al alimento y contagiar y propagarse. Bien, por eso se le dice biocontaminado. Otro residuo biocontaminado que generamos, que eso se ha quedado desde pandemia, son las mascarillas, los guantes y los gorritos descartables que usamos, se consideran biocontaminados y se tienen que desechar en los tachos rojos. Luego tenemos estos de aquí, que son los residuos orgánicos, por favor, no se ha puesto con el color correspondiente, pero se le va a disgregar en tachos de color marrón, o tienen que estar etiquetados como orgánicos. ¿Dónde se hace esta clasificación? Se hace en Cailín y en Estela Maris. En Cailín y en Estela Maris separamos los orgánicos del resto, ¿bien? Porque se lo llevan a la municipalidad, le dan un tratamiento para generar abono. Entonces los residuos orgánicos que se van a desechar en tachos marrones o con su etiqueta de orgánicos, ¿cuáles van a ser? Van a ser aquellos residuos que puedan degradarse o descomponerse en un periodo menor de un año, entre 7 meses a un año. Y también se les conoce como residuos biodegradables. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de degradarse y descomponerse. ¿Y cuáles son esos residuos? Esos residuos provienen de la cocina. Ojo, provienen de la cocina, exactamente de cocina fría, cuando pican las frutas y las verduras o las cascaritas de los huevos, cuando hacen la preelaboración para alguna preparación, ese material es muy fácil de degradar y descomponer, se convierte en una tierrita negra y sirve como abono. Y al final se tienen los residuos inorgánicos que van a ir en tachos de color negro o con una etiqueta negra. Bien, se colocarán en estos tachos. ¿Y cuáles son? Los vidrios, plásticos, maderas, papel, metal, que van a demorar muchísimo en poder degradarse. Y tenemos después los residuos especiales que van en tachos de color amarillo y nosotros por lo general ahí podemos desechar pilas, baterías
trapos de pronto industriales con aceite, que nosotros no lo manejamos, pero pudiesen haber ahí. Pero lo que sí generalmente votamos son los envases de los productos químicos. ¿Pueden haber amonestaciones? Sí. ¿Producto de qué? Producto de cometer actos subestándares. Bien. Ustedes, como recién van a entrar, todavía son nuevos, bien, no van a, obviamente no van a recibir una amonestación, si es que acaso se equivocaran, están en una etapa de aprendizaje, se les va a enseñar, se les va a retroalimentar, ¿no es cierto? Pero las personas que ya son más antiguas, que tienen entre 4, 5, 6, 7, 8 meses a más, que ya tienen que ya tienen más tiempo, ya saben cuáles son los procedimientos, pudiesen haber amonestaciones verbales o escritas. Bien, aquí terminamos. Gracias por la presentación. Bien.